usted llega, porque cuando Dios lo trae, Dios le está diciendo, hoy te voy a hablar, hoy va a haber algo nuevo en tu vida, hoy va a haber algo contundente que va a cambiar tu pensamiento. ¿Amén? Vamos a hablar un tema muy importante que el Señor me ha regalado para compartirles, y le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque Dios siempre sabe de qué necesitamos. Él siempre sabe cuál es el anhelo, el deseo de nuestro corazón, pero sobre todo nuestras necesidades. Nosotros muchas veces pensamos que Dios es ajeno a esto, pero recuerde siempre en su corazón, Dios siempre conoce nuestras necesidades. Él sabe. Vamos a hablar de los contundentes. Vamos a hablar de esas personas determinadas, de esas personas que en realidad cuando toman una decisión dicen, para allá voy, yo sé quién me respalda, yo sé en quién confío. Vamos a hablar de esas personas contundentes que saben que el Dios que los llamó, ese es el Dios que pelea por ellos, el Dios que los respalda. Dice, trajo una pequeña definición de contundente, dice que encierra tal convicción lógica que no deja lugar a la discusión. Ser contundente es dar un golpe a la fija, un golpe seguro. Cuando usted escucha esta palabra de contundente, usted ha escuchado, sea positiva o negativa, usted dice, dio un golpe tan contundente, o sea que logró el objetivo por el cual estaba haciendo lo que estaba haciendo, lo alcanzó. Así Dios quiere que nosotros seamos contundentes, que nosotros tomemos decisiones y que vayamos a la fija, que cuando hagamos algo, nosotros vayamos con la visión de que lo vamos a alcanzar, que lo vamos a conseguir, que lo vamos a lograr. Vamos a mirar un versículo de alguien que sabía, alguien contundente que sabía que el Dios que le había dado las batallas, que le había dado las victorias, siempre lo volverá a hacer. Alguien contundente que sabía que cuando se determinó a creerle al Señor, caminaba seguro. Vamos a mirar el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, el versículo 33 al 37. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabía? David le estaba recordando a Saúl que él estaba allí porque ya sabía que Dios le había dado unas victorias en el pasado. Nosotros no podemos olvidar que Dios nos ha venido dando victoria y que nosotros cuando determinamos a seguir y a caminar en Él, vamos de victoria en victoria, de victoria en victoria. Entonces cuando David vio esto, cuando David vio este escenario, David llega y encuentra un escenario donde todo el pueblo tiene miedo, donde todo el pueblo está escondido, donde había un hombre hablándole al pueblo de Israel y lo maldecía, pero aún el rey estaba escondido, todos tenían miedo. Ese fue el escenario que David encontró en ese momento. Pero ¿sabes una cosa? David no era el elegido para pelear en ese lugar. David no había sido convocado para pelear en ese lugar, porque cuando fueron a buscar a los hermanos de David, a David lo tuvieron en poco para que fuera a pelear.
pero David ya venía con algo impregnado en él, porque aunque el rey era Saúl, el espíritu lo tenía David. Entonces en ese momento cuando David llega, ¿sabes una cosa? Que aunque estaba el rey ahí, había llegado el que estaba con el rey del reyes, alguien que tenía a alguien mayor en él. Y cuando llegó ahí ese momento que él llega, la atmósfera era pesada. A veces cuando nosotros no somos contundentes, nos metemos en una atmósfera que lo que tienen los demás lo percibimos y nosotros también muchas veces hasta nos contaminamos con aquello. Y si alguien tiene miedo, nos llenamos de miedo. Y si alguien está lleno de pánico, ahí entramos nosotros en el pánico. Y si alguien está lleno de duda, ahí entramos nosotros de duda. Pero todo el ejército estaba en esa condición. Pero sabes una cosa, que donde llega un contundente, un convencido, donde llega alguien determinado, la atmósfera cambia. Porque en ese momento, cuando llega David, todos se rieron y se burlaron cuando él dijo que él era capaz de pelear contra aquel hombre. Pero ¿sabes una cosa? Que los que se estaban burlando allí, los que estaban señalando a David, ellos lo que no sabían era que el que venía con David era el verdadero gigante de gigantes. Y en ese momento, ¿sabes algo? De pronto, hasta el mismo filisteo, yo no me imagino él viéndose gigante y viendo a David tan pequeñito, que pudo pasar por su cabeza. Quizás no quería ni pelear porque hasta él se burló. Cuando vio a David dijo, ¿acaso yo soy perro para que vengas con palos? Pero cuando David pelea con él, cuando David gana, David bajó hasta el valle donde estaba el filisteo, siendo un pastor de ovejas, siendo un muchacho, siendo el que no había sido convocado para estar allí, bajó hasta allá. Pero cuando subió allá con la victoria. Cuando subió donde estaban sus amigos, donde estaban sus hermanos, donde estaba el pueblo de Dios, subió allá ya siendo otro. Porque cuando bajó, ¿sabes qué? Había una atmósfera de miedo, pero cuando subió, creó una atmósfera de celebración. David cambió la atmósfera en ese momento, porque el contundente sabe lo que tiene, está seguro, sabe para dónde va, sabe de dónde viene. Estaba determinado. Una persona, cuando se levanta allí, y hay una atmósfera como la que había en ese momento, que todos tenían miedo, porque al menos si hubieran 5 o 6 que habían dicho, como dijeron otros en otra ocasión en la palabra, donde fueron a mirar la tierra aquellos espías, y al menos 2 dijeron, la tierra es en gran manera buena, pero en este caso no había ni uno. Ninguno de los que estaban ahí tenían la fe de que le podían ganar al filisteo. Y aún cada vez que este hombre hablaba, ellos huían, ellos retrocedían. Cada vez que este hombre hablaba, ellos tenían miedo. ¿Sabes qué te quiero decir en esta noche? Yo sé que muchas veces has tenido miedo, has tenido pánico, no has querido tomar decisiones y te has querido vivir de las historias que otros te cuentan, del testimonio de otros, pero hoy Dios te dice que tú tienes que ser una persona determinada, que tomes tus propias decisiones, que sueltes lo que tengas que soltar, que vivas conforme como Dios quiere que vivas, porque cuando tú te determinas a ser así como Dios quiere, como vivir en la voluntad del Señor, entonces Dios también empieza a entregar las victorias a tu favor. Ahí empieza Dios a entregar victorias, porque nosotros muchas veces queremos victorias sin esfuerzo y no nos determinamos, no soltamos nada, no entregamos nada al Señor, hacemos medio, no somos contundentes, no nos determinamos, pero estamos esperando. Hoy yo le hago una pregunta, ¿esperando qué? Usted se acerca a una persona y usted le pregunta, no, estoy esperando en Dios. Y usted se acerca a alguien y se empieza a hablar con él y usted lo escucha, yo espero en el Señor, pero mi pregunta es, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? ¿Usted ya se determinó a hacer lo que Dios le dijo que hiciera para que esa respuesta llegara? Porque muchas veces no sabemos ni qué pedimos ni qué esperamos. Solamente queremos es recibir y recibir. Y ¿sabe una cosa? Dios, cuando nos quiere entregar algo, Él siempre nos quiere entregar lo mejor. Dios no te quiere entregar migajas. Dios no te quiere entregar cualquier cosa. Dios no te quiere entregar lo poco.
Simplemente lo que quiere es que tú te determines, porque cuando David se determinó, pasó de ser, en un día le cambió la vida. En un día. Porque sabes una cosa, cuando subió de allí, ya no era el mismo pastor de ovejas. Ya la gente no lo tenía por allá en poco. Porque cuando David estaba ahí, ya los que estaban huyendo y los que tenían miedo, ya lo llevaban cargado, diciendo, aquí llevamos el que ganó la batalla, el que nos libró. Nosotros queremos ganar victorias, queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios obre siempre a nuestro favor. Pero mi pregunta es, ¿qué has soltado? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Te has determinado a obedecer? ¿Qué estás haciendo para que esto se pueda lograr? ¿Qué estás haciendo para que Dios pueda abrir los cielos a tu favor y esto pueda descender? ¿Ya te determinaste? Señor, es que yo no puedo. Señor, es que es una prueba muy dura para mí. Pero es que Dios ve lo que tú no ves. Y si Él te dice, suelta esto, suéltalo. Si Él te dice, determínate por esto, determínalo. Si Él te dice, sé contundente y toma una decisión, tómala. Porque si Dios te dice, es porque Él sabe lo que hace. Cuando Dios habla porque Él tiene un propósito. Dios creó personas con propósito. Dios no te creó por crearte. Cuando Dios te formó, Dios traía contigo un propósito. Y cuando tú quieres caminar en el propósito de Dios, cuando tú no te quieres salir de ahí, tú tienes que ser contundente. Señor, yo no me quiero salir de aquí. Yo quiero caminar aquí donde tú me has llamado. Yo quiero servir conforme a tu voluntad, pero yo necesito que tú me digas qué hacer. Yo necesito saber cómo lo hago. Pero cuando Dios dice, entrégame esto, ay Señor, eso no. De esa manera no, Señor, hasta nos apartamos. Pues cuando usted se aparta, se está apartando del propósito. Cuando usted se retira de algo que Dios le está diciendo, no creas que se está retirando de una congregación, se está soltando el propósito y el diseño que Dios tiene en usted. Es que no es tan fácil, me fui, me voy y ya no pasa nada. Y sigo allá en la casa orando porque descienda lo que tiene que descender. Dios no se manifiesta en la desobediencia. Yo nunca he visto a alguien desobediente bendecido. Porque es que si usted no se determina, usted no es contundente, usted no toma una decisión, usted no puede exigirle a Dios algo que usted no está dispuesto a entregar. Y en ese momento cuando David se levanta de allí, ya David era un rey. Aunque aún Saúl seguía en el trono, ya David era el rey. Aunque mucha gente... Pero me asombra algo de este hombre, y vamos a mirarlo aquí en otro versículo. Me asombra algo de David, es digno de admirar. A pesar de que estaba allí y ya era un rey, vamos a mirar un versículo en 1 Samuel 18:5. 1 Samuel 18:5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba como prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos del siervo de Saúl. El contundente se somete. David era una persona humilde, porque a pesar de haber logrado lo que logró, no pasó por encima del rey, se sometía a él, le obedecía con prudencia, y donde quiera que el rey le decía, ves, ahí iba. Lo que el rey lo mandaba a hacer, ahí estaba. ¿Sabes por qué? Porque David entendía que para que Dios cumpliera su propósito en él, tenía que haber un proceso.
aunque ya estaba ungido por el Señor, aunque ya tenía el Espíritu Santo, aunque ya Dios le estaba dando victoria. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros vemos el respaldo. Ay, es que yo he orado por el enfermo y el enfermo se sanó. Pero ¿sabes por qué se sanó? Porque tú en ese momento invocaste la palabra y Dios no deja caer su palabra. Pero no es porque tú ya eres el evangelista, no es porque ya tú eres el pastor, es porque Dios no miente y su palabra no miente, y cuando tú la invocas, ella desciende y sana y obra y hace lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios no cae por tierra, nunca, jamás. Por eso es que muchas veces hemos visto milagros, por eso es que muchas veces vemos las obras, porque es que cuando nosotros invocamos la palabra, hasta la gente que no conoce al Señor clama, gime, invoca la palabra. Eso no significa nada. ¿Sabe qué significa? Que tú estás en el propósito, que tú visionas con la visión del lugar donde tú estás. Porque es que si tú estás aquí, es porque hay algo de este lugar que a ti te apasionó, que a ti te enamoró. Pero si tú estás mirando para otro lugar, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Miramos todo para el mismo lugar, visionamos lo mismo y llegamos juntos hasta donde tenemos que llegar. Porque esa es la visión, somos un equipo. Esa es la visión. ¿Sabe cuál es la visión del contundente? El contundente sabe que en medio del proceso el que lo va a escalar es Dios. El contundente sabe, el determinado sabe que cuando Dios lo llama, Dios mismo lo promociona. ¿Saben? Quiero contarles un pequeño testimonio. Y bueno, a mí no me gusta hablar mucho de esto, pero ustedes todos, ya todos, a la mayoría, excepto los que vienen por primera vez, yo les he contado que yo no me vine a esta ciudad por emoción, ¿cierto? Siempre les he dicho que le oré mucho al Señor, esperé que me diera señales, que me mostrara sueños, que me mostrara visiones, que me hablara por medio de otros pastores, hasta que el Señor ya, mejor dicho, casi que desaparece y me dice, sí. Cuando ya esto pasó, yo recién llegada aquí, había un encuentro. Cuando llegué al encuentro, yo estaba muy quebrantada, a pesar de que ya tenía 10 años de servir al Señor, 9 años de servir al Señor. Allá me pasaron cosas hermosas, pero una de ellas fue una líder que no está aquí, y ella se me acercó al oído y me dijo, Dios te trajo a este lugar, y cuando Él cumpla su propósito en ti, te va a regresar a tu familia. Cuando ella me dijo eso, fue la confirmación de que yo no estaba aquí por emoción, pero había algo. El Señor me estaba diciendo, pase lo que pase, te tienes que quedar. Porque es que Dios nos da los parámetros y todo lo que tenemos que hacer, pero de nosotros depende si lo obedecemos, si tomamos la determinación de seguirlos o si no soportamos el proceso. Y cuando ella me dijo eso, yo entendí. Listo. Yo estaba dejando a mis padres, a toda mi familia. Pues ustedes saben que yo acá no tengo ni un primo, mis hermanos y mi familia son la iglesia. Y cuando ya pasó un tiempo, en la pandemia del 2020, pues aquí me empezaron a pasar cosas maravillosas, porque en las diferentes iglesias que he estado por temas de haberme pues trasladado de ciudad, en todas Dios hace un proceso diferente contigo. Dios, donde quiera que te pone, Él moldea el área que tiene que moldear. El Señor aquí te ha enseñado a adorar el Espíritu Santo. Quizás tú no eras buen adorador, buena persona que oraba mucho. Dios empezó a procesar eso en ti. Cuando yo vine aquí, Dios empezó a moldear muchas áreas, muchas, pero que eran necesarias. Son necesarias. Cuando Dios te esté procesando, es necesario, porque es que si nosotros queremos ser una nueva persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que tiene que morirse a la persona que era. Eso quiere decir.
Bueno, y para acelerar, en el 2020 me llega una noticia y me dice, te tienes que regresar a la costa. Yo decía, pero ¿por qué? Si todavía el Señor no ha cumplido lo que me dijo y yo no me puedo salir de ese propósito porque yo no sé qué pueda pasar por allá. Sí, porque esto se va a poner feo y no vas a poder trabajar, vas a pasar trabajo acá con los niños y esto va a ser muy feo. Yo, pues qué pena, pero yo no me voy a ir. Y más sin embargo, la persona me dijo, o tomas una decisión, o te vas o te quedas sola aquí. Yo me fui a orar y yo le dije al Señor, Señor, así le dije, Señor, yo quiero una respuesta contundente, que tú me digas si me quedo o me voy. Cuando yo le dije eso al Señor, yo tuve un sueño y en el sueño había un agua cristalina y había un caminito. Y con el niño lo llevaba de la mano, iba por toda la orilla del caminito y camine y camine. Nosotros estábamos buscando cómo cruzar ese río para llegar a la costa. Y cuando llegué donde una señora, yo le pregunté, señora, ayúdenos, nosotros hemos caminado demasiado y no encontramos un camino para ir a la costa. La señora me dijo en el sueño, ese es el caminito, el que está ahí. Yo le dije, no, pero ese no va para la costa. Me dijo, ese es el único que hay y te lleva a Cali. Sí. Así me dijo, yo me levanté de ahí y yo hice una llamada y dije, me quedo. ¿Qué más iba a decir? Ese es el contundente, hermano. Hay que tomar decisiones, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si no, que me voy, usted no pierde nada, porque si Dios le quita algo, porque no le sirve. Y cuando ya yo tuve ese sueño, yo sabía que yo le había dado un golpe contundente al enemigo también. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo dije me quedo, vea hermano, a mí me llegaban los mercados con carne, con pollo, con pechugas, con todo. Eso era una cosa impresionante. Eso llegaba de todo, eso era una bendición. Yo sentada en mi casa nada más decía qué tallas eran las zapatillas que iba a mandar y allá solito las mandaban, no me movía de mi casa, nada más me hacían las consignaciones ahí y eso empezó a ser una cosa maravillosa. Y cuando usted hace las cosas dentro de la voluntad del Señor, la respuesta es el respaldo. Y el Señor me empezó a respaldar y a respaldar, pero el enemigo, como vio que por ahí no pudo, llegó doña Pandemia otra vez. Y cuando otra vez lo mismo, la misma, pero esta vez con más exigencia. Y esta vez me dicen, o te quedas o te vas. Y si te quedas, pierdes tu matrimonio. Así. Yo les mañana le doy una respuesta. Otra vez me fui a orar, pero esta vez ya no oré de rodilla, hermano, oré de barriga, tanto lo que lloré. Yo me arrastré, yo me agarré, yo le dije, Señor, ¿qué hago? Dime algo, dime lo que sea. Si tú me dices algo, Señor, yo lo hago porque tú me conoces, pero dime lo que sea. Yo tengo que tomar una decisión y si tú no me hablas, no la tomo. No, ese día ahí, tirada ahí, el Señor me dijo, él o yo. Así él o yo. Vea, cuando el Señor me dijo eso, yo empecé a temblar y yo me agarré, yo no sé cómo me levanté, pero como la cancioncita que está por ahí, y si tengo que escoger, me quedo contigo, de una. Yo no lo pensé dos veces. Yo me levanté de ahí arrastrando y yo le dije, me quedo contigo, Señor. Pero para yo quedarme tuve que soltar. ¿Me dolió? Sí, me dolió, pero todos los días me duele menos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor hace las cosas perfectas cuando usted se determina. Cuando usted se determina a servir, el Señor hace lo que tiene que hacer y nosotros hay veces pensamos, Dios no nos va a perjudicar con una decisión que tome acerca de nosotros. Usted no ha leído Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios siempre son de bien y nunca van a ser de mal para nuestras vidas. Siempre lo que Dios hace es de bien.
No tome decisiones apresuradas, no tome decisiones a la ligera, no tome decisiones sin consultar al Señor. No, usted tiene que ser, usted sabe cuál es la piedra de tropiezo que tiene. Usted sabe qué es lo que no lo está dejando crecer. Usted sabe qué es lo que no lo está dejando avanzar. Usted sabe qué es lo que está estancando su futuro en el Señor. Usted lo sabe y si usted no lo suelta, usted no puede crecer en el Señor. Usted no le puede decir al Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, yo quiero crecer, yo quiero avanzar en ti, pero no suelta lo que en realidad lo estanca. Cuando usted se determina, usted tiene que soltar. Porque cuando usted suelta, usted le dice al Señor, yo confío en ti. Vea, hermano, mis hijos estudian, yo estudio, yo empecé a hacer un curso de la licencia de conducción y yo ni sé ni cómo fui a tener por allá y no sé ni cómo llegó esa plata a mi cuenta, pero Dios lo hace, Dios lo hace. Yo lo único que le dije ese día cuando me levanté, ay, yo dependo 100% de ti. Porque es que a veces pensamos que dependemos del que tenemos al lado, dependemos del aguijón. Y yo le voy a decir una cosa y ojalá nunca se le vaya a olvidar. Nada que le robe la paz es bendición. Nada que le robe la paz es bendición. Nada que le cause tristeza es bendición. Porque es que las bendiciones del Señor no añaden tristeza alguna. Así que nada que le cause dolor es bendición. Si usted sabe que algo le está amargando, que algo le está dañando, que algo le está frustrando, eso no es la bendición que Dios tiene para su vida. Tiene que determinarse, tiene que tomar decisiones, tiene que ser contundente porque usted no puede estar en dos aguas. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaré? ¿Y sabe qué le estaba diciendo? En dos pensamientos. Determínense si Jehová Dios, sírvanle a Dios, y si Baal, sírvanle a Baal, pero no le pueden servir a los dos. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a acostumbrar a ser personas no con arrepentimiento, sino con remordimiento. Que venimos, lloramos, el Señor nos hace una liberación, nos restauramos, pero vamos a la casa a coger la maleta nuevamente. Vamos al problema y le decimos, problema, vamos para la casa. Y se crea una atmósfera donde no hay gente que tiene el Espíritu Santo. Uno llega a casas donde hay una atmósfera que la gente prefiere quedarse aquí y no quisiera irse a su casa. Y donde usted está, debería haber una atmósfera que usted ya se determinó a servir al Señor, que cuando usted entre haya paz. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay paz, hay libertad. Y si el Espíritu Santo está en usted, donde usted está, tiene que haber libertad, tiene que haber paz, porque usted ya se determinó que Él viva en usted. Bueno, y ahí entonces, cuando entendí tanta traba, cuando vi tanto tropiezo, cuando vi que en realidad iba por buen camino. Es que a veces nos equivocamos y pensamos que no, estoy mal o no lo estoy haciendo bien porque no he visto una respuesta positiva. No, yo cuando empecé a ver la forma como el enemigo se me levantó, yo dije, aquí está el propósito del Señor, aquí está la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo se levanta es cuando el Señor también empieza a levantar, pero banderas de victoria a tu favor. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Y ahí, créanme, que desde ese día hubo un antes y un después. Porque desde ese día, cuando me determiné a escuchar la voz del Señor y a obedecerla, el Señor me abrió los ojos y me empezó a mostrar todo el plan que el enemigo tenía y por qué me quería llevar a ese lugar. Completamente, y no solamente me quería dañar a mí, quería dañar a mis hijos. El Señor empezó a mostrar todo. El Señor me empezó a mostrar, si te hubieras ido, mira lo que había pasado, mira en la condición que estuvieras, mira cómo anduvieras, mira lo que tuvieras que enfrentar, mira todo esto. Y le volví a decir, me quedo contigo. Le volví a decir al Señor, esta vez se lo grité.
Y 1000 veces si me tocara escoger, lo escojo a Él. Porque aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén, con todo. Y yo he visto mi familia unida, mis pastores, mis hermanos, todos, o sea, siento el amor, no siento la ausencia de las personas que están allá, porque todos me tratan igual, todos están conmigo, todos me apoyan. Doña Ana llegó, Lucy está estudiando, no, mándela para el colegio. Y yo me empecé a asombrar, porque en todas las áreas está el Señor, en todas. El Señor no me respaldó un área, en todas, absolutamente en todas, porque nosotros hay veces pensamos que Dios lo limitamos, pensamos que Dios puede hacer algunas cosas así y otras no, Dios lo puede hacer todo, hermano. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? De ninguna manera, pero depende de nosotros. Es que andamos tomando decisiones apresuradas sin consultar al Señor. Había un hombre en la Biblia que se llama Jefté. Este hombre le dijo al Señor: cuando yo llegue a mi casa, el primero que me reciba, el que salga a recibirme, te lo entrego en holocausto. Yo no sé quién pensó que le iba a salirse un perro, un gato, yo no sé quién se imaginó. Yo no sé quién se imaginó, pero quien salió fue la única hija que tenía. La única hija que tenía fue la que salió. Y cuando Jefté llegó ahí, se le acabó la alegría, porque cuando nosotros tomamos malas decisiones se nos acaba la alegría. Cuando nosotros hablamos apresuradamente se nos acaba el gozo. Por eso es que nosotros tenemos que ser contundentes a no salirnos ni a izquierda ni a derecha del propósito del Señor. Porque es que si tú no te sales, ahí es donde se cumple. No se puede cumplir algo donde yo no estoy caminando en él. Amén. Vamos a mirar 1 Samuel. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel. Digan ay, ay, ay. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Señor, ¿por qué me quitaste esto? Señor, yo no podía más con esto. Señor, yo no puedo caminar con esto. Si Dios te lo quitó, hasta el mismo Dios ya lo desechó. No puedes seguir llorando en lo que Dios ya te dijo que ya no va más. Porque entonces ahí te quedas y no vas a caminar. Ahí estaba Samuel llorando a Saúl, sabiendo que el rey estaba en otro lado. Así que tú no puedes llorar sobre el problema, sobre lo que Dios te quite, sobre lo que Dios te diga que suelte, porque tu bendición no está ahí. Tu bendición está en otro lado. Cuando Dios te trajo a este lugar, Dios te trajo para formarte. Y cuando Dios te forma, Él te envía, Él hace lo que tiene que hacer, Él te lleva donde tenga que llevar, Él te abre la puerta que te tenga que abrir, Él te bendice como te quiera bendecir, pero Él va a hacer una obra completa en ti. Dios no hace nada a media, Dios no es mediocre. Lo que Él empezó en ti, Él lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Pero si tú te determinas, si tú eres una persona que das un golpe contundente al enemigo, no más. Él lo va a terminar, Él lo va a hacer. El contundente no tiene duda, camina a la fija sabiendo en quién confía. El contundente sabe, el que se determina sabe que el Dios que lo llamó, ese es el Dios que en todo tiempo lo respalda. Es prudente, es sometido, no es altivo. Y para concluir en este versículo, ¿sabe una cosa? Cuando Dios le hable, por medio de quien Dios tenga que hablarle, es porque Dios lo ama.
porque Dios no quiere que su alma se pierda. Y porque cuando Dios le dice que suelte es porque Él ve lo que tú no ves. Nosotros muchas veces estamos concentrados buscándole actitudes buenas a las personas, buscándole cosas positivas a lo que no lo tiene, haciendo justificación ante el Señor como si alguien se escondiera de que Dios lo escudriñara. La palabra dice que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Y si Él te quita algo es porque ya Dios lo revisó todo y ahí no hay nada que te aporte al propósito de Él en tu vida. Dios te pone con gente que aporte a tu propósito. Dios te pone en atmósferas y en ambientes que te ayuden a cumplirlos. Pero si nosotros nos salimos de ahí, entonces nosotros estamos siendo desobedientes. Y cuando nosotros desobedecemos, abordamos el propósito del Señor. Así de fácil. Así que colóquese allí sobre sus pies y vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor que nuestra esperanza está en Él, que Él es nuestro futuro. Vamos a decirle al Señor que nosotros sabemos que no se va a frustrar su plan y su propósito sobre nosotros. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón que haga lo que haga el enemigo, nosotros vamos a ser determinados. Amén. Adore con todo.